Es un gusto, mis hermanos de la Unión Peruana y de la Asociación Central, poder saludarles y poder presentarme ante ustedes con este tema tan importante, la inmortalidad del alma. El Señor pueda bendecirnos en este congreso espiritual. Este tema de la inmortalidad del alma vamos a iniciar tomando o leyendo Génesis 3, 2 al 5. Mientras usted puede abrir su Biblia en Génesis 3, 2 al 5, puedo mencionarle que esta doctrina es la doctrina enseñada por Satanás y sus agentes. Esta doctrina solo tiene sustento en las palabras engañosas y seductoras de Satanás. Quiero mencionarle además que esta doctrina, Satanás hace mucho énfasis en esta doctrina porque es la base de otras doctrinas engañosas de Satanás. Veamos cómo presenta Satanás esta doctrina en Génesis 3, capítulo 3, versículo 2 al 5. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La estrategia de Satanás para implantar, para enseñar, introducir esta doctrina engañosa en la mente de Adán y Eva fue de una manera muy sutil. Y quiero resaltar en estas citas que hemos leído dos aspectos que Satanás utiliza para enseñar la doctrina de la inmortalidad del alma. Lo primero que enseña Satanás a través de esta doctrina, el trasfondo de esta doctrina, son dos puntos. El primero es que la inmortalidad del alma se sustenta en una idea, en una teoría de que el hombre o la humanidad es bendecida en la desobediencia, que va a adquirir la inmortalidad solamente si se atreve a desobedecer a Dios, que va a adquirir o va a ser bendecida o va a recibir esta inmortalidad solamente si se rebela contra Dios. Y le dice: no vas a morir. No vas a morir, así que puedes desobedecer, puedes comerlo, no vas a morir. Lo segundo que es importante resaltar, en la manera como Satanás sutilmente presenta este engaño de la inmortalidad del alma, es que presenta la doctrina de una manera que va denigrando el carácter de Dios. Esta teoría, esta doctrina de Satanás, enseñado por Satanás y sus agentes, es una doctrina ofensiva al carácter de Dios. Porque lo presenta como si Dios estuviera ocultándole algo que va a ser beneficioso para Adán y para Eva. Y le dice: no moriréis, sino que sabe Dios. Esa manera de presentar, esa frase, es como decir: Dios sabe, solo que lo está ocultando. ¿Y por qué? Entonces la pregunta es: ¿por qué lo oculta? Y la respuesta está en el texto mismo. Y dice: porque el día que de él comieres, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Es decir, es como Dios, es egoísta. Por eso es que esta doctrina de la inmortalidad del alma es ofensiva al carácter de Dios. Porque presenta a Satanás, para que aceptes esta doctrina, tienes que aceptar de que Dios
está en contra de la inmortalidad. Y que Dios no quiere que tú seas igual que Él. Entonces lo presenta como un Dios egoísta, que te está reprimiendo, que te está limitando, que te está impidiendo gozar de tus privilegios o tus derechos. Esta es la manera como Satanás introduce la inmortalidad del alma. Mis hermanos, pero la sentencia de Dios después de la desobediencia concuerda con lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero primero leamos Génesis 3, 19, donde encontramos la sentencia de Dios a Adán después que habían desobedecido. Con el sudor de tu rostro, Génesis 3, 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, hasta que ya no existas. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La Biblia, en la sentencia de Dios por la desobediencia de Adán y Eva, presenta claramente la razón por qué estaban siendo limitados a vivir eternamente. Y la razón era porque habían desobedecido. La desobediencia a Dios, el resultado de la desobediencia a Dios en la sentencia del versículo 19 nos dice claramente que van a volverse polvo, que vuelven a tornarse tierra, que polvo eras y al polvo volverás. Esto nos muestra claramente el mismo pensamiento en Romanos 5:12. Romanos 5:12, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos presenta que las desobediencias, que la rebelión contra Dios, que a enfrentarse a la soberanía de Dios, tiene una consecuencia: la muerte. La muerte es la consecuencia natural a la desobediencia. Muy contrario a la enseñanza de la inmortalidad del alma, que enseñó a Satanás, a Eva, que en la desobediencia va a permanecer viviendo. Esta es la doctrina de la inmortalidad del alma. Y Romanos 5:12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte ha existido desde la desobediencia. La muerte ha pasado por todos, por cuanto todos hemos pecado. El único que se atrevió a prometer a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor, fue el gran engañador, Satanás. Esto lo hace en la declaración que hace la serpiente a Eva: de seguro que no moriréis. Aquí se inicia la inmortalidad del alma. Fue el primer sermón que se ha predicado sobre la inmortalidad del alma. A pesar de que solo tiene el sustento en las palabras engañosas, seductoras de Satanás, a pesar de ello, mantiene vigencia en las enseñanzas de muchos religiosos. Desde los púlpitos, actualmente, después de muchos años, se continúa enseñando esta teoría, esta doctrina, que solo fue introducido por Satanás en el Edén. ¿Quiénes son los que están ahora enseñando esto? Son los agentes de Satanás, porque no concuerda con la verdad bíblica. La verdad bíblica nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero Satanás está enseñando de
le enseñó a Eva, y a través de sus agentes hasta el día de hoy enseñan de que hay vida aún, esperanza de vida inmortal a pesar de la desobediencia. Esta teoría es muy ofensiva al carácter de Dios. Y esta teoría va en contra del principio bíblico. ¿Y por qué pone Satanás tanto énfasis en presentar? ¿Por qué fue su primer sermón? ¿Por qué se repite y se replica hasta ahora desde los púlpitos? Porque es la base de otras doctrinas engañosas y seductoras de Satanás. Lo primero que podemos encontrar, que esta doctrina da lugar a que las personas den cabida al espiritismo. Esta doctrina abre las puertas al espiritismo. Una vez que la persona cree que hay esperanza de una inmortalidad en la desobediencia, esto abre el camino a una doctrina también del enemigo de Dios, que es el espiritismo. Y es por eso que encontramos en todas las ciudades diferentes leyendas, diferentes narraciones que nos presentan de acontecimientos sobrenaturales. ¿Y quién es el que hace esto? Y las respuestas que encuentran en las leyendas o en las narraciones es que algún ser que ya no está en cuerpo con nosotros, pero que está en vida en el alma. Esta doctrina es la base, la doctrina de la inmortalidad del alma abre la puerta a esta doctrina del espiritismo. Mas el apóstol Pablo nos dice que el mismo Satanás se transforma y se presenta como ángel o como ministro de luz. Así que esta doctrina da sustento a otras actuaciones sobrenaturales de Satanás. Por eso que Satanás pone principal énfasis e interés de él mismo, y él a través de sus ángeles malos y a través de sus agentes hace insistencia y replica la enseñanza del engaño en el Edén: no moriréis. La segunda razón por qué esta doctrina es terriblemente peligrosa es porque presenta a Dios como si fuese un Dios tirano, que Él decidió limitarles y que Él ha cortado los derechos. Y además de esto lo presenta a Dios con un carácter vengativo. Esta doctrina denigra el carácter de Dios, la inmortalidad del alma. Por eso que es ofensivo. Denigra el carácter de Dios y lo presenta como un tirano, como un vengativo. Porque esta doctrina también abre las puertas para otra doctrina, que es la doctrina del infierno. La doctrina del infierno es presentado también desde los púlpitos, pero tiene sustento en la doctrina de la inmortalidad del alma. Que las personas después de muertos pueden estar en el seno de Dios o pueden estar directamente en el infierno. Mis hermanos, este es un engaño. Esto es un engaño, porque está presentando a Dios como que Dios se complaciera en el dolor, como si Dios se alegrara, como si Dios se regocijara del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, del maltrato que existe. Pues no es así el carácter de Dios. Ezequiel 33:11 nos dice muy claramente cómo es el carácter de Dios. Ezequiel 33:11. Miren, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío. Qué interesante. Dios no se complace con la muerte del impío.
¿Y cómo se puede complacer? Si no se complace con la muerte, ¿cómo se puede complacer con verlo al impío que esté torturándose en el fuego, en el infierno, por edades sin fin, por siglos sin fin, por la eternidad, por los siglos por que Dios pueda existir? Los mismos años puede existir el alma en el tormento eterno. Esto no concuerda con el carácter de Dios. Porque Dios dice en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino antes en que vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Si el Señor no busca tu muerte, el Señor busca que tú puedas ser reconciliado con Dios. Este principio, esta doctrina de que Dios no se goza con la tortura, con el sufrimiento, con la muerte del impío, este principio bíblico de Ezequiel 33:11 concuerda muy claramente con las enseñanzas del Señor Jesús en Mateo 5:44, cuando en el Sermón del Monte Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Permítanme leer y acompáñenme en la lectura en Mateo 5:44, cuando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Esto concuerda con Ezequiel 33:11, que Dios no busca la muerte del impío. El impío se ha rebelado contra Dios, se ha vuelto enemigo de Dios, pero Dios no busca su destrucción. Dios busca redimirlo. Por eso Jesús dijo, Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se me había perdido. Es por eso que Jesús también nos muestra en su enseñanza del Sermón del Monte que debemos amar al enemigo. Dios ama al pecador. Por eso es que el apóstol nos dice que Él nos amó primero. Mis hermanos, esta doctrina de la inmortalidad del alma se aferra hoy en día en un error que se enseña, es un error papal, que se enseña que la inmortalidad natural del hombre y el estado consciente de los muertos es un error que se presenta impulsado desde el poder papal. Pero los que aceptan esta doctrina de la inmortalidad del alma están rechazando la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. Esta doctrina abre las puertas también a la doctrina del infierno, a la doctrina del tormento eterno. Y estas doctrinas inducen a muchos a dudar de la verdad bíblica. Podemos encontrar que un pensamiento, una enseñanza de un profeso creyente, y dijo estas palabras: queremos dar a entender que creemos que la salvación del cielo no depende en nada de lo que podamos hacer en esta vida. Eso fue la enseñanza de un predicador. Creemos y queremos dar a entender que la salvación del cielo no depende en nada de lo que podamos hacer en esta vida, ni de un cambio actual del corazón, ni de una creencia actual, ni una profesión de la fe religiosa. Ministros que enseñan esta clase de que podemos ser salvos indistintamente de lo que hacemos, de lo que pensemos, de lo que creamos,
Estas enseñanzas reiteran la mentira ya expresada por la serpiente en el Edén. Cuando dijo la serpiente, de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Esta es la afirmación de la serpiente y esta es la afirmación de los que hoy enseñan acerca de la inmortalidad del alma. Afirman que los más viles pecadores, el homicida, el ladrón, el adúltero, serán preparados después de la muerte para gozar la vida o la eterna bienaventuranza. Mis hermanos, esto no lo encontramos en la Biblia, pero sin embargo es parte de la enseñanza de la doctrina de la inmortalidad del alma. Que las personas pueden vivir deshonrando su propio cuerpo, deshonrando sus familias, deshonrando sus hogares, deshonrándose a sí mismo. Pueden vivir en la inmoralidad que ellos puedan idearlo. Pero la esperanza de esta doctrina de la inmortalidad del alma es que hay una esperanza de vivir a pesar en una bienaventuranza eterna, a pesar de que hemos vivido en oposición a la voluntad de Dios. Y esto podemos ver que muchos toman el texto del caso de 2 de Samuel 13:39. 2 de Samuel 13:39. Y solo leen la última parte del texto. Cuando ellos presentan como base este texto de 2 de Samuel 13:39, toman la última parte del texto. Y solo toman la parte que dice, ya estaba consolado acerca de Amón que era muerto. Pero si nosotros leemos en la Biblia, en el capítulo 13 de 2 de Samuel, versículo 39, dice el texto completo: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón que había muerto. ¿Qué es lo que había pasado? Amón, en un momento de ebriedad, en un momento de desenfreno de su pasión, pasiones bajas, dio libertad a su inmoralidad. Él atenta contra la castidad de su hermana Tamar. Absalón le declara que debe morir su hermano. Así que sus seguidores de Absalón dieron muerte en el momento más apropiado que ellos encontraron a Amón, su medio hermano. ¿Qué es lo que sucede después? Absalón, como ha hecho derramar la sangre de su medio hermano, entonces él huye. Y estas palabras del rey David, cuando él dice que deseaba ver a Absalón, es porque su hermano, es porque Absalón, después de dar sentencia, ejecutar esta sentencia contra su medio hermano Amón, él huye a otra ciudad. Entonces el rey David ahora dice, deseaba ver a Absalón, deseaba volver a ver a Absalón, deseaba ver el rostro de su hijo, pues ya había sido consolado acerca de Amón que ya había muerto. Amón ya había muerto y David deseaba ver el rostro de su hermano, porque ahora ya no estaba Amón, tampoco estaba cerca de él su hijo Absalón. Pero él quería ser consolado viendo el rostro de su hijo Absalón. Ser consolado de la muerte de Amón. Pero muchos que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma toman esta cita de 2 de Samuel 13:39, pero toman solamente la última parte y lo sacan del contexto.
y lo presentan como que David estuviera consolado acerca de la muerte de Amnón, como si estuviera él esperanza de que, bueno, no importa, fue inmoral, fue desenfrenado en su carácter y en sus pasiones bajas, estaba incluso ebrio, pero en esa condición muere. Pero ahora lo presentan los que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, enseñan esta cita como que esta era la esperanza de David, de que Amnón, fuere lo que fuere, ya está ahora en una mejor condición, ya está disfrutando en el seno del Padre, o de una eterna bienaventuranza. Pero esto no es lo que está diciendo el texto. Si usted lee el texto y todo el capítulo 13 de 2 de Samuel, no son esta la enseñanza bíblica. Además, no concuerda con las citas bíblicas. Por ejemplo, leamos lo que dice, lo que nos enseña el libro de 1 Corintios 6:10. Este pasaje de 2 de Samuel, o la forma como lo presentan, no concuerda con la idea de que el borracho Amnón, el ebrio Amnón, el apasionado y desenfrenado en sus pasiones Amnón, estaría en el cielo. Esto no nos enseña la Biblia. Y es más, podemos leer lo que dice entonces 1 Corintios 6:10. Allí dice que ningún ebrio, ningún inmoral heredarán el reino de los cielos. Si nosotros creyéramos en la inmortalidad del alma y que no importa la forma como vives acá, total, después de muerto vas a tener una bienaventuranza eterna, esto pues nos llevaría a creer lo que enseñan los que enseñan esta doctrina de la inmortalidad del alma acerca de Amnón, que él muere y al morir fue inmediatamente llevado a la morada de los bienaventurados para ser purificado, para ser preparado allí para la sociedad con los ángeles. Esta es la fábula, esta es la enseñanza de los que replican la doctrina de Satanás de la inmortalidad del alma. Esto no es cierto. Esto solamente es para dar libertad a la mente carnal, al corazón humano, a que viva en sus pasiones y en sus desenfrenos. Este pasaje citado de manera sacando fuera del contexto, solamente es utilizado para probar de que Amnón, aún en su ebriedad, aún como borracho, ya está en el cielo. No pasa, esto realmente no es más que una conjetura, no es más que es solo una suposición. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin también a sus vidas, porque no importa si estás viviendo acá como estés, o no importa cómo llegas a la muerte, si pues tú pasas a una mejor vida. Esto no es cierto en la enseñanza bíblica. Veamos lo que dice Isaías 3, 10 y 11. Isaías 3, 10 y 11 nos enseña cómo Dios ve las cosas, cómo es la enseñanza de Dios. Isaías 3, 10 al 11 nos dice: decid a los justos que les irá bien. ¿A quién hay que decirle que les va a ir bien? Decid a los justos que les irá bien, que comerán el fruto de sus hechos. Y el versículo 11 dice: ay de los impíos, les irá mal, porque les será hecho conforme a las obras de sus manos. Y veamos lo que dice Efesios 5:5. Porque esto lo sabéis muy bien,
que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, debe o tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta cita de Efesios 5:5 nos aclara y da por establecido de que los que enseñan acerca de los que hoy viven como vivan y luego de muerto pasan inmediatamente a una mejor vida al seno del Padre, esto no es cierto. Efesios 5:5 nos dice que ningún inmoral, Amnón era inmoral, atentó contra su hermana, estaba ebrio, ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Mis hermanos, para tener herencia en el reino de Dios, necesitamos tener parte, aceptar la gracia que el Señor nos ofrece a través de Jesucristo nuestro Salvador. Dios ha hecho a los hombres una declaración respecto de su carácter, ya que esta doctrina de la inmortalidad del alma atenta contra el carácter de Dios, presentándolo como que Dios es un Dios tirano, como que Dios es un Dios injusto, como que Dios es un Dios egoísta. Pues veamos qué nos enseña la Biblia acerca del carácter de Dios. Éxodo 34:6 y el versículo 7. Éxodo 34:6-7. Leamos por favor la manera como la Biblia declara acerca del carácter de Dios. El modo del proceder de Dios con el pecador. Veamos. Éxodo 34:6-7. Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, pues usa su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Qué interesante esta cita. Esta cita nos muestra que Dios tiene mucha misericordia, es longámine para con nosotros, es fiel para cumplir sus promesas y hace uso de su misericordia a millares de millares. Pero para que puedan las personas llegar a participar de la misericordia de Dios, tienen que recibir el perdón de sus pecados. El perdón de los pecados, pero ¿en qué momento? ¿Después que hemos muerto o estando en vida? Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Veamos Juan capítulo 11, el versículo 26. Juan capítulo 11, versículo 26. Las palabras del Señor Jesús textualmente dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la promesa. Pero el versículo 26 nos aclara el momento en que hay que creer: estando vivos o después de muertos son perdonados nuestros pecados. Miramos lo que dice 26, versículo 26 de Juan 11. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cree usted, mi hermano? Todo aquel que vive y cree. ¿Cuándo hay que creer? ¿Cuándo hay que recibir el perdón de los pecados? ¿Cuándo hay que acercarse a Dios? Esta esperanza de participar de la promesa del Señor, de las bienaventuranzas de Dios, hay que recibirlo hoy que estamos vivos. Hoy en vida hay que creer. Hoy en vida hay que suplicarle
como David suplicó acerca de solicitando su perdón. Es la misma forma como nosotros hoy tenemos que pedirle al Señor: lávame más y más de mi pecado. Pero hay que hacerlo en vida, hay que creerlo hoy. No es como lo enseña la doctrina o la teoría de la inmortalidad del alma, que no importa cómo vivas, vive en tus pasiones, en la inmoralidad, en lo que te venga, y después de muerto inmediatamente pasas por un filtro del purgatorio, y luego pasas al seno del Padre. Esta doctrina de la inmortalidad del alma atenta contra la única forma en que podemos ser salvos. En Hechos 4:12 encontramos que la única forma en que podemos ser salvos es a través del Señor Jesús. Por eso dice: no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solamente en Jesús encontramos la salvación. Pero esta doctrina de la inmortalidad del alma da pase a otra doctrina que atenta contra esta el bendito don que Dios nos ha dado a través de su Hijo, que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero la doctrina de la inmortalidad del alma presenta ahora que nosotros podemos, no importa cómo hoy vivimos, desenfrenadamente, pero una vez de muerto, no importa si no has creído, pero de una vez de muerto, con la penitencia de algún familiar, con la penitencia de algún ser querido, o con alguna misa, o con alguna limosna, o con alguna dádiva. Una vez que ha sonado la moneda de donación, el alma del fallecido va saltando al seno del Padre. Eso no es bíblico. Eso es solamente la doctrina de la inmortalidad del alma, que solo tiene base, que solo tiene sustento en las palabras engañosas y seductoras de Satanás. Porque el Señor no nos ha enseñado esto. Génesis, Éxodo 34, 6 y 7 nos dice que Dios sí es misericordioso, es compasivo, es clemente, lento para la ira, es grande en misericordia y es fiel, que usa su misericordia a millares de millares y que perdona la iniquidad, que perdona la transgresión y el pecado. Pero ¿en qué momento hay que creer? Juan 11, 26 dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El que vive y cree en el Señor Jesucristo, hay que estar vivos y hay que creer. Entonces el perdón de los pecados nos corresponde a nosotros solicitarlo hoy. Hoy que somos conscientes, hoy que estás escuchando la voz de Dios, hemos de pedirle perdón de nuestros pecados. ¿Qué más dice la cita de Éxodo? La transgresión y el pecado, el Señor lo perdona, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Al que desprecia el don ofrecido en Jesucristo, no será considerado por inocente. Mis hermanos, hoy nos corresponde mirar a la cruz, mirar a la vida del Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, y que se fue hasta la muerte y muerte de cruz. Esta muerte del inmaculado Hijo de Dios hoy testifica que la paga del pecado es la muerte. Que el que comete pecado carga sobre sí una culpabilidad, y esa culpabilidad y una sentencia es de muerte. Que toda violación, el hecho de que Jesús, el testimonio de que Jesús muere en la cruz del Calvario, es testimonio de que toda violación, toda transgresión a la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado a causa del hombre y cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto cuando su Padre apartó su faz de él.
con su corazón, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Todo esto, cuando el Padre ocultó su rostro de Jesús cuando Él estaba crucificado, encontramos que el testimonio bíblico en los evangelios que hubo una oscuridad. Es porque Dios, el Padre, ocultó el rostro. Porque Jesús había tomado sobre sí la culpabilidad, había tomado sobre sí el pecado de todos nosotros, cumpliéndose la promesa de Isaías 53. Mas Él llevó el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero es solamente de los que creen. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que tienen fe en Jesús, los que creen, los que se someten a la voluntad de Dios, de que ya no viven ellos, sino que vive Dios en nosotros. De ningún otro modo entonces habría podido el hombre libertarse de la penalidad del pecado. No hay otra forma, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo nuestro Salvador. Si usted cree que a través de una misa, a través de una penitencia, que a través de alguna donación, su alma después de muerto va a llegar directamente al seno del Padre, esto quiero decirle que usted está creyendo en la inmortalidad del alma. Y esta doctrina es contra el carácter de Dios, contra la doctrina bíblica. Porque Dios ya no hubiese necesitado enviar a Jesucristo a morir, a vivir sus 33 años de vida aquí en la tierra, sino que directamente usted hace una misa o hace una donación, una penitencia y va directo al seno del Padre. Esto no es bíblico. Esto nos muestra que si usted cree en la doctrina de la inmortalidad del alma, está rechazando el ofrecimiento de gracia de Dios a través de Jesucristo, quien vino a morir, a dar su vida por nosotros, y no hay salvación sino solamente en Él, solo en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Que el Señor nos bendiga. No podemos ser engañados, no nos dejemos seducir. Creamos que Jesús es nuestro Salvador y que Él nos invita a aceptarle como nuestro Salvador, y es necesario que le aceptemos como nuestro Señor para que lo que Él mande nosotros podamos obedecerle. En su gracia podamos alcanzar la benevolencia del Señor. Las bienaventuranzas que el Señor nos ofrece solo es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Que el Señor nos guarde, que el Señor les bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.